En Confinación, normalistas en acción. Mi nombre es Juan Ramón Mendoza Carrasco, soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles, el Quinto Chocó, Sonora. En esta ocasión veremos el eje temático de forma, espacio y medida, abordando el tema de tipos de triángulos. Tipo de triángulos. Antes de iniciar y para complementar, es importante que conozcamos algunos tipos de ángulos para poder entender de una mejor manera el tema de tipo de triángulos. Tenemos para iniciar el ángulo agudo, el cual mide menos de 90 grados. Y ahí hay un ejemplo de esto. También tenemos el ángulo obtuso, el cual mide más de 90 grados. Y también hay un ejemplo. Por último tenemos el ángulo recto, el cual mide exactamente 90 grados. Y también tenemos un ejemplo de esto. ¿Qué es un triángulo? Tenemos esta cuestionante para iniciar. Pues básicamente un triángulo es una figura geométrica formada por tres lados y tres ángulos. Los triángulos se pueden clasificar por sus lados y por sus ángulos. Tenemos primero la clasificación por sus lados. Para empezar tenemos el triángulo isósceles, el cual tiene dos lados iguales. Y aquí hay un ejemplo de esto. Sus dos lados son iguales y por lo tanto tiene solamente un lado diferente. Por siguiente tenemos el triángulo equilátero, el cual tiene tres lados iguales. Y aquí hay un ejemplo de este. Sus tres lados son iguales. Ahora por último tenemos el triángulo escaleno, el cual no tiene ningún lado igual. Sus tres lados son diferentes. Y aquí hay un ejemplo de este también. Ahora tenemos la clasificación por sus ángulos. Para empezar tenemos el triángulo rectángulo, el cual tiene un ángulo recto. Por eso era importante que al principio analizáramos los tipos de ángulos. Y como les dije, el ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Por lo tanto, el triángulo rectángulo, como tiene un ángulo recto, aquí podemos ver que tiene un ángulo de 90 grados. Siguiente tenemos el triángulo acutángulo, el cual tiene sus tres ángulos agudos. Como veíamos al principio, los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Y aquí podemos ver un ejemplo claro. Sus tres ángulos miden menos de 90 grados. Tenemos el ángulo A que mide 60, el ángulo B que mide 70 y el ángulo C que mide 50 grados. Por último tenemos el triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso. Sabemos que el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Y aquí tenemos un ejemplo de este. Ahí podemos ver que este triángulo tiene un ángulo de 100 grados. Aquí tenemos el material didáctico complementario, en el cual el estudiante tendrá que relacionar los tipos de triángulos según sus nombres, ya sea según sus lados o según sus ángulos, haciéndolo de esta manera. Eso es todo de mi parte, muchas gracias por la atención brindada.